Evangelio de agosto 18, 2015, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa e hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy les recomiendo leer, si pueden, la primera lectura del libro de los Jueces, es muy interesante, pero hoy nos vamos a quedar solamente desarrollando el tema del Evangelio, porque es uno de los evangelios clásicos que le llamamos, y también uno de los que generalmente nos quedamos solo en la superficie, no profundizamos y nos hace mucha falta. Esta escena la dice el Señor justamente después de que se le ha acercado el joven rico, aquel joven rico, a preguntarle: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y después, finalmente, al oír, esto es el día de ayer, al oír que vendiera todo y lo siguiera, se aleja. Y el Señor exclama ahí, primera vez: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y lo repite hoy 2 veces. Los discípulos, que tienen la idea del Antiguo Testamento de que la bendición de Dios es la prosperidad, se asombran y se preguntan: entonces, ¿quién se va a poder salvar? El Señor les contesta: para los hombres es imposible. Esa es la primera enseñanza. Ni tú, ni yo, ni el Papa, ni el obispo, ni el sacerdote, ni la monjita nos podemos salvar. Esa es la dura realidad. Nosotros no. Nosotros estamos condenados a la muerte eterna por nuestros propios méritos y nuestra propio esfuerzo. Así es. Pero el Señor dice: no para Dios. Dios nos ama. Dios te ama profundamente. Y ha mandado a su Hijo precisamente para salvarte a ti y a mí también. Por eso la necesidad de amarle a su Hijo, para poder recibirlo con toda nuestra conciencia, con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer punto, que necesitamos a Dios, es indispensable para poder ganar la vida eterna. Entonces Pedro le pregunta al Señor: nosotros que ya lo dejamos todo y te estamos siguiendo, ¿qué nos va a tocar? Es una pregunta muy curiosa, pero muy válida. Muchos nos podemos enfadar con Pedro y decirle: ay, Pedro, siempre tienes que estar hablando. Pero es una pregunta muy válida que yo también me atrevería a hacerle al Señor. Está bien, Señor, pero voy a seguirte siempre y cuando me toque algo que sea interesante. Y el Señor le responde con 2 partes muy importantes. En la segunda parte, que es la que primero que voy a tocar, dice: en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, los que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. A mí me parece que algunos de los que han pretendido seguir al Señor han querido comenzar a juzgar a los hijos de Dios
antes de llegar a la vida nueva. Aquí es muy importante el punto que dice el Señor, en la vida nueva. No está diciendo que nos va a constituir jueces a ninguno en esta vida, sino en la vida nueva. Y realmente lo que está diciendo son 12 tronos. Nosotros, siguiendo el magisterio de la Iglesia, decimos que los obispos son sucesores de los apóstoles. Pero actualmente, que hay casi 6.000 obispos a nivel mundial, más todos los que han muerto, dudo mucho que haya esos 12 tronos. No se refieren precisamente ni a 12 lugares, ¿verdad?, ni tampoco a 20.000 lugares o etcétera, ¿verdad? Es una expresión en cuanto al sentido de estar en la presencia de Dios. En todo caso, y siguiendo a los primeros padres de la Iglesia, sería una expresión exclusiva de los 12 apóstoles. Y sabemos que inclusive aquellos 12 que lo escucharon por primera vez, uno de ellos se fue a su propio lugar, que era el Iscariote. Esa es una parte en la vida nueva, que no se nos olvide. Quizá si recordamos esa parte y nos recordamos constantemente que no estamos para juzgar a nadie en esta vida, seamos más misericordiosos, seamos más sencillos. La segunda, que es la más importante, o diríamos la primera en importancia, es esta. Todo aquel que por mí haya dejado casa, hermanos, padres, esposa o hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esa es la más importante de hoy. Heredará la vida eterna. Es curioso que no se le dice nada más a los apóstoles, sino dice el Señor, todo aquel que por mí haya dejado la casa, los hermanos, a los padres, a la esposa o a los hijos o las propiedades. Y aquí tenemos que nosotros reflexionar precisamente en tantas veces que nos ha repetido el Señor, aquel que prefiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Aquel que prefiere a su hijo más que a mí, que prefiere a su esposa más que a mí, no es digno de mí. Aquel que se prefiere a sí mismo antes que a mí, no es digno de mí. Es simplemente el hecho de ponerlo en el centro, de que Él sea el centro de nuestras decisiones y de nuestra vida. Eso es precisamente renunciar a todo lo demás. Y eso es comenzar a caminar en una vía de perfección dentro de nuestra imperfección. Porque en este mundo, el único que es perfecto es Dios. Y yo me atrevería a decir que aún en su presencia, el único perfecto seguirá siendo Dios. Sin embargo, nosotros somos perfeccionables, nosotros podemos ir siendo perfeccionados por la obra del Espíritu Santo. A final de cuentas, precisamente la escena se inicia por un hombre joven que quiere saber cómo llegar a la vida eterna. Y la escena termina diciéndonos el Señor qué es lo que necesitamos nosotros hacer para llegar a esa vida eterna. Que no solamente se le ha prometido a los padrecitos, a los obispos, a los diáconos o a los religiosos, sino que es para todos los hijos de Dios. La renuncia a las cosas del mundo no es verlos obligados dependiendo del modo de vida que Dios pida, no es vernos obligados a ya no tenerlas ni disfrutar. El sacerdote ordenado no deja de tener sus padres, no deja de poder ir a estar con ellos, ni la situación se cambia. En nuestras iglesias ortodoxas, el sacerdote también es casado y puede tener hijos. El sacerdote también en muchos países no es un sacerdote que tenga que vivir en absoluta pobreza. Pero lo que es importante no es lo exterior, sino precisamente la renuncia a sí mismo y a todo lo demás en cuanto al amor. Dejar a Cristo, a Dios, al Espíritu, en el primero y único lugar del amor.
todo lo demás cae en su lugar. Dios les bendiga, hermanos.